Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ya sabemos, dependiendo en el momento en el que escuchéis este podcast de Bendita Vulnerabilidad con Ollana Tarragual y yo misma. Y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque bueno, es de hace un tiempo, pero creo que es un tema en el que, pues bueno, como estábamos comentando antes Suyana y yo, hay muchos matices que no vemos y que quizás nos podemos quedar en la superficialidad, ¿no? Pero que si miras un poquito más allá, pues encuentras, te da entendimiento, ¿no? Porque al final este podcast lo que es vamos a dar conciencia a esa información, a esas noticias, que bueno, que podemos quedar ahí, suspender ahí en el aire y quedarnos un poco en el cotilleo, por decirlo de alguna manera, pero que si ahondas y miras, nos dan un montón de información para nuestra propia vida, porque al final lo que es fuera es dentro y el otro no existe. Entonces todo lo que pasa en el mundo es un reflejo de nuestra propia vida y de nuestra propia realidad. Entonces cualquier circunstancia, si nos paramos y lo sentimos y lo hacemos consciente, nos está reflejando algo de nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, bueno, este podcast es esa oportunidad para pararnos y reflexionar y qué tenemos que tomar conciencia. En este caso, vamos a coger el divorcio de Ben Affleck y de Jennifer López. Así que cuando quieras, Ollana, comenzamos. Kaixo, a todos y a todas. Como bien dices, vamos a hablar del divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. Eh, He querido recabar información no solo de su último divorcio, sino también de una primera ruptura y también, evidentemente, de sus vidas. Entonces voy a ir un poco desgranando todo. Para empezar, hablamos de gente famosa, gente guapa, gente con dinero, gente muy mediática, pero que puede tener muchas similitudes con nuestras vidas. Y por hacer alusión, iré a su primera ruptura o su primer romance. Ellos se conocieron casualmente en una película romántica que se llamaba Gigli. Se decía que traspasaron la pantalla, ¿no? Los fans decían, ¿no?, que esa química que tenían entre ellos. Se conocieron en el 2002 y después de 2 años de romance, bueno, dicen que ella cancela una supuesta boda por una infidelidad, hay una ruptura. Y yo lo que te quería comentar es, en su día se comentó en el 2002 acoso de la prensa, que ella sostenía mejor esa popularidad, que él no tanto. A través de tu experiencia, con parejas, con la sombra, que hablamos muchas veces, sabemos que es un caso lejano. ¿Qué es lo que tú puedes llegar a intuir o identificar en esta pareja, en esta primera ruptura? Bueno, realmente todas las relaciones, bueno, yo creo que la primera y la segunda van bastante hiladas, ¿vale? Tienen bastante relación. Quiero decir, eso es esas cosas, ¿no?, que muchas veces se nos repiten en nuestra vida, ¿no? Y decimos, ¿por qué vuelvo a repetir, ¿no? ¿Y por qué en la misma, cuando dicen, no, las segundas partes nunca fueron buenas? Porque, bueno, porque la vida me vuelve a traer una oportunidad para que yo aprenda, realice un aprendizaje y viva una experiencia que no aprendí en la primera, y está claro que tampoco, ¿no? Entonces la vida lo que me está diciendo es aquí hay un aprendizaje que tienes que ser consciente del que no eres consciente. Entonces, la pareja es, todo en la vida es nuestro espejo, pero la pareja es aquello de que a nivel inconsciente nosotros elegimos para vernos, ver el espejo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos personas, que una es una persona muy mediática, muy sociable, muy hacia afuera, y tenemos otra persona que es muy hacia adentro, más introspectiva, que es más preserva su intimidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué te está poniendo, no? Y esto lo estamos viendo con dos famosos, pero es que esto, tú ponte que aquello que te atrae de una persona es justo lo que luego realmente luego en el fondo rechazas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás en una posición, la otra persona está en otra, y al final la vida siempre nos pone para que equilibremos, ¿no?, nuestras dualidades, nuestras polaridades, ¿no? Entonces yo si estoy mucho, mucho en la intimidad, me va a poner una persona, me va a traer una persona que es súper sociable, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues para compensar, ¿no? Al final la vida siempre tiende al equilibrio, ¿no? Para ver por qué estoy en el extremo. No quiere decir me puedo quedar en el extremo, pero ser consciente de por qué soy en este extremo, ¿no? ¿Por qué
una persona que no le gusta, ¿no? Este socialité, de repente elige a una persona que es muy socialité, pues porque hay algo que tiene que trascender, ¿no? Y de hecho yo creo que la fama, que esto lo hemos comentado, es una de las cosas que hizo a Ben Affleck a caer en el alcoholismo, que es un problema que le producen las relaciones. ¿Por qué? Porque es como... hay una resistencia, ¿no? Que yo tengo ahí a esta exposición, a esta notoriedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida me pone una situación para que yo sane algo. Entonces, puedes decir, bueno, pues yo cojo, puedo hacer un trabajo de introspección, de mirar cuál es mi herida, etcétera, etcétera, ¿no? Y sanarlo y esto no me vuelve a pasar. Pero es que les ha vuelto a pasar, o sea, se han vuelto a sentir atraídos porque hay una conexión entre ellos que es evidente que esté ahí, pero en esa convivencia hay un trabajo que ellos tienen que hacer que no han hecho por ninguna de las partes. Entonces, claro, esto pasa en cualquier relación, ¿no? Son dos polos que se atraen y que tienen que reconfigurarse para construir un proyecto. Porque no solamente es la atracción, sí, la atracción son nuestros programas y nuestros condicionamientos para buscar ese equilibrio, pero si yo no construyo ese equilibrio, esa atracción con el tiempo no se puede sostener, porque yo tengo que hacer un equilibrio en esa construcción, en mi día a día, porque es como el amor todo lo vale, no, el amor, o sea, si yo me amo a mí, si yo estoy en equilibrio en mí, yo puedo amar a otra persona, pero es que la vida es encontrarse con esos desequilibrios que yo tengo en mí para amarme. Ese es el trabajo. Ahí es cuando hablamos del amor romántico, de los príncipes y de las princesas, de los condicionamientos, que esa simple atracción, como tú bien dices, en las relaciones de amor, ahora se oye mucho, ¿no? Las relaciones de amor no solo surgen o deben de surgir, también se construyen, ¿no? Pero eso parece que nos cuesta asimilarlo, que es una construcción, que ambas partes tienen que poner de su parte. A ver, es que una cosa es, somos resonancia, ¿no? Entonces, ¿yo con qué resueno? Con aquello que vibra donde yo estoy, aunque sea en diferente polaridad, porque yo tengo que realizar una experiencia de vida, ¿no? Entonces, eso me va a traer ahí. ¿Y ahora qué? Claro, porque yo me puedo, ¿no? De hecho, hay una frase, ¿no? De alguien cercano a la pareja que decía que ellos estaban enamorados del amor, ¿no? Que era el amor, ¿no? Y claro, eso sí, o sea, yo puedo tener esa atracción y yo puedo estar con esa persona y esa persona en mi vida ha venido a mi vida para algo. Y entonces yo a partir de ese momento lo que tengo que hacer es construir, claro, si mi proyecto de vida va por un camino y el proyecto de vida de la otra persona va por otro, es difícil que se encaje, ¿no? Y ya vemos situaciones en las que hay una persona que, bueno, pues en esta situación, aunque pensaba que podía, de hecho el otro día escuché cuando le decían a Elsa Pataki, ¿no? Que ella había renunciado a su carrera, que había renunciado a favor de él, que se había sacrificado, no sé qué, te le decía, esto es una elección propia y absoluta. Llegó un momento en mi vida en el que nosotros queríamos construir una familia y decidimos cómo hacerlo. Y se la ve como súper en paz, súper consciente, y dice, yo volvería a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, ¿no? Que yo quiero ir por un camino y resulta que me encuentro que la vida me pone en una situación que resulta que ese no es el camino que realmente yo anhelaba y quería. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestro corazón, pararnos, decir qué es lo que realmente queremos. Pero esto más allá de si estoy en pareja o no estoy en pareja. ¿Vale? O sea, decir, yo lo que tengo que decir es qué camino quiero, ¿no? Y a veces no lo puedo descubrir y a veces lo puedo descubrir a través del otro, darme cuenta a través del otro de cuál es mi posición y dónde yo quiero estar, ¿no? Entonces, primero me tengo que reconocer a mí misma, me tengo que amar a mí misma o darme cuenta de que no me estoy amando, de que estoy perdida y a través de lo que me pasa puedo encontrar ese camino, ¿no? Pero es una construcción, o sea, realmente tenemos que construir ese proyecto juntos, porque cada uno y cada una venimos de donde venimos con nuestra historia, con nuestros condicionamientos y tenemos que construir algo común. O sea, no es de repente nos juntamos y ya está, no, porque además yo no soy la misma persona que hace 2 días y que un mes. Entonces la relación también va cambiando. Cada uno estamos en situaciones diferentes, viviendo diferentes experiencias. Entonces hay que cuidarlo. Es como una planta, hay que cuidarla y el regarla, ¿no? Y ayer cuando estaba
preparando el podcast, ¿no? Me venía a decir, bueno, pues tú puedes coger y puedes coger dos pinos y los dos pinos pueden crecer juntos y está bien, pero puedes coger un pino y puedes coger otra planta que son totalmente diferentes y también pueden crecer, pero tienen que hacer un esfuerzo porque necesitan diferentes nutrientes, diferente tiempo de exposición al sol o diferente lluvia, etcétera, etcétera, y es que hay plantas que no pueden convivir aunque tengan cierta atracción. Entonces también entender que hay ciclos. Lo que pasa es que, claro, tenemos esos programas y esos condicionamientos de para toda la vida y que muchas veces alargamos las relaciones cuando realmente no tienen sentido porque lo que yo tenía que darme cuenta ya me he dado cuenta y ya está. Voy a hacer una pequeña puntualización de lo que has dicho del Zapataki y no me voy a alejar del tema, ¿eh? Volveremos ahora, pero me parece muy interesante lo que has dicho. Em, cuando en los medios de comunicación se habla mucho, ¿no? De, pues, que en este caso Elsa ha renunciado, ha renunciado, ha renunciado y ella lo ha hecho desde la conciencia y desde realmente lo que ella quería hacer en ese momento, porque se confunde muchas veces el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y ahí hay una lucha que muchas veces nos hace daño, incluso a las mujeres o a los hombres. Yo lo he vivido en primera persona, cuando aparqué mi carrera profesional por mis hijos. Y hay que saber desde dónde se hacen las cosas, si se hace desde la herida, desde la conciencia, y creo que esto puede tranquilizar a muchas personas, porque tenemos un conflicto, Isabel. Claro, es que fíjate que esto lo vimos cuando grabamos los directos y hablamos de la equidad, ¿no? Es que no se trata de igualdad, porque no somos iguales. Es decir, todos tenemos que tener los mismos derechos, pero es que no todos somos iguales. Y hay que hablar de equidad, ¿vale? No de igualdad. Yo no quiero ser como un hombre. Yo quiero ser yo dentro de mi energía femenina y mi energía masculina, pero en mi equilibrio, pero yo no quiero ser como otra persona, me da igual sea hombre, sea mujer, yo quiero ser yo. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que ser quiénes somos nosotros y ese es el trabajo y eso es las circunstancias que nos aparecen en nuestra vida, es quién soy yo, ¿no? Entonces, claro, si de repente te encuentras con una persona que es súper sociable, que es súper mediática, que está en el ojo, ¿no? de todos los flashes, y de repente vas ahí, te atrae ahí. No te cuestionas por qué estás ahí, por qué tienes un conflicto por estar ahí. Y ese es el trabajo, ¿no? Y ese es el trabajo. Volviendo un poco al tema de Ben Affleck del alcohol, que me parece muy interesante y lo tengo aquí como un punto muy, muy interesante. Yo misma, documentándome ayer, tenía la falsa creencia de que él bebió cuando se separó de su mujer, de la madre de sus hijos. Pero indagando, bueno, he sabido que su padre fue alcohólico, que pasaba mucho tiempo bebiendo, y que él mismo reconoció su adicción Ben Affleck al alcohol. Decía, Hollywood es un lugar terrible. Creo que eso ha sido un factor importante en el consumo de alcohol. Siente que su adicción al alcohol ha arruinado su vida. Expresaba un dolor, un umbral del dolor muy grande que no podía soportar, ¿no? Y ahí es cuando dice también que la frustración de su propio padre eh, 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 a desarrollar como un resentimiento hacia los ricos, que esto se lo transmitió también a su hijo, ¿no? Entonces quería un poco que habláramos un poco del alcohol, de cómo su padre era comunista, era un hombre que, bueno, que le transmitió esos valores altruistas a su hijo y que quizás ahí estaba esa incomodidad de él, ¿no? Igual son dos cosas diferentes, ¿eh? Pero me gustaría tratar esto, lo de su padre, el alcoholismo Al de él, y final, luego el tema del altruismo y los ricos. sí, al final yo tengo que mirar, ¿no? Cuando estamos en una relación de pareja, tengo que mirar cuál es el conflicto. Entonces, la mayoría de las veces nosotros hemos aprendido de nuestros padres, o sea, cuál es la relación que han tenido nuestros padres. Entonces, nosotros al final somos la reproducción, ¿no? De nuestros padres. Entonces, heredamos genes, heredamos información, heredamos programas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y también tenemos, ¿no? Karma, ¿no? Que tenemos que resolver de otras vidas, ¿no? Entonces, claro, se plantea, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar
y decir, vale, ¿qué estoy repitiendo? ¿No? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es la relación que tuvieron mis padres? Porque sus padres se separaron, ¿no? Y entonces decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo puedo mirar y puedo observar una de las cosas que decía Ben Affleck es de que tenía que haber ido a terapia mucho antes, ¿no? De lo que ha ido. Porque claro, si yo de repente empiezo a tener un conflicto, no puedo sostener toda esta popularidad más allá de las parejas, sino él mismo, esta popularidad, porque ganó un Oscar, ¿no? Como guionista. Entonces, toda esta popularidad, etcétera, etcétera, y resulta que mi padre ha tenido problemas de adicción y ha sido alcohólico, yo estoy repitiendo, ¿no? O sea, porque normalmente nosotros los hijos, ¿no? Lo que hacen es intentar reparar lo que sus padres no han sabido ser conscientes, ¿no? La vida siempre busca una solución. Entonces hay hijos que repiten, en este caso como Ben Affleck, que es el alcoholismo, otros que se dedican a trabajos como camarero, como enólogo, etcétera, etcétera, o personas que son totalmente abstemias y que no prueban el alcohol, ¿no? Entonces, pueden tener estos patrones, pero también yo me puedo hacer consciente y liberar de ellos absolutamente. Entonces, claro, somos patrones y los patrones hay una parte que vienen de nuestra familia. Eh, que heredamos y a través también de las experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos es repetir, porque es lo que hemos validado, es lo que hemos visto. A veces por oposición hago todo lo contrario, pero sigo sin ser libre, ¿no? Entre comillas, porque no estoy actuando desde una coherencia o desde un equilibrio, sino estoy actuando por oposición. Entonces, claro que nuestros padres nos influencian. Entonces, si tú tienes conflictos de pareja, lo primero que tienes que mirar es cuál fue la relación de mis padres o cuál fue la relación de mis abuelos, ¿no? Que tú has podido vivir y compartir, porque probablemente estés repitiendo o por ejemplo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es decir, que resulta que tienes una abuela que ha tenido 11 embarazos, 8 hijos y resulta que tú no tienes hijos, ¿no? Por oposición, ¿no? Porque es que si tengo hijos no puedo vivir. Entonces lo que hago es no tengo hijos porque esa es mi creencia, ¿no? Y entonces a lo mejor hay un deseo interno tuyo de ser madre, pero tienes ese programa de condicionamiento y no te lo permites, ¿no? Entonces, claro que los padres, ¿no? Tienen esa influencia. Y claro, si realmente mis padres tienen un condicionamiento, una historia del dinero, del poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando resulta que tengo ese dinero y ese poder, porque la vida es así, te pone en la situación, yo entro en conflicto. Y el alcohol y cualquier adicción es una negación de mí mismo, es un saboteo, ¿no? Entonces, probablemente de repente tengo éxito, pero claro, hay un conflicto interno en mí porque yo lo que he mamado cuando era pequeño es que los ricos son malos, el poder corrompe, más allá de que podamos ver, ¿no? Que esto puede ser así por el sistema y el contexto, claro, yo tengo eso, entonces entro en conflicto. Entonces, por una parte, estoy viviendo esto, es una persona rica y poderosa, pero hay una creencia en mi inconsciente que dice que esto está mal, que esto no es así. Y entonces, ¿qué hago? Bebo para anular todo ese conflicto interno, en vez de ocuparme y resolverlo. Volviendo, haciendo un repaso de la infancia de los dos, porque ahora les vemos allí, pues eso, guapos y esa imagen que dan, ¿no? Me ha parecido muy interesante su vida, sobre todo la de Ben, ¿no? Él viene de una familia intelectual, se cría en Massachusetts, madre profesora, padre de trabajador social, padre alcohólico. Sus padres se separan y él dice, el matrimonio era tan malo que recuerdo que haber sentido alivio. Pero, aun así, el dolor que sintió a raíz de su separación, de la separación de sus padres, bueno, fue muy intenso, ¿no? Estas son declaraciones de él. Ella se cría en el Bronx, llegan a pasar hambre, sus padres no creen en su potencial, pero ella va para adelante, bailarina, cantante, actriz y luego, bueno, muchas relaciones que han venido de ella. Y la vida de Ben, el suicidio tiene un papel súper grande, ¿no? Su abuela se suicida, su madre se suicida 2 años antes de casarse. Bueno, con esto lo que quiero decir es que todos tenemos una vida, ¿no? Desde que nacemos y que evidentemente te quería preguntar cómo crees tú que esto ha podido influenciar en las relaciones de pareja, aparte del alcohol, el suicidio, bueno, todo lo que, de donde vienen los dos.
Claro, al final es curioso, ¿no? Porque parece que la familia de Jennifer es como un matrimonio estable, que siguen Mm. juntos, etcétera, etcétera, y ella ya se ha casado 4 veces, ¿no? Entonces, claro, aquí también hay una información aquí, ¿no? Que qué está buscando, ¿no? ¿Qué está buscando ella en la pareja a nivel inconsciente y que se enamora, se casa, las relaciones, la más duradera ha sido la de Marc Anthony, la que tuvo con sus 2 hijos, pero quizás precisamente por eso, porque tuvo los hijos, quizás fue por lo que duró más, porque hay veces que los hijos atan, ¿no? Las relaciones, aunque las relaciones estén rotas, ¿no? Entonces, claro, tenemos el caso, muchas veces podemos pensar, no, es que es la familia de él, es que mira su situación, pero todos somos resonancia, ¿vale? Entonces, cuando de repente te atrae una persona, hay algo que tú tienes que ver que también forma de ti, ¿no? Y, por ejemplo, tú cuando trabajas el árbol genealógico, es curioso, y estás con la persona y le empiezas a preguntar por parte de, ¿no? Y a lo mejor estás trabajando con el tema de pareja, ¿no? Y empiezas a preguntarle sobre su propia familia y no te sabe qué contar, no te sabe decir. Entonces dices, vale, háblame de la familia de tu marido. Y entonces te saca todas las vergüenzas, toda la sombra, todo no sé qué y tal, porque claro, negamos nuestra propia sombra, pero sí vemos la del otro, pero nosotros la negamos, ¿no? Entonces, como son espejos y son resonancia, al final, a través de lo que ves en la otra familia, te puedes hacer una idea de lo que hay, lo que pasa que, claro, tú no quieres reconocer lo tuyo, ¿no? Lo que hay detrás. Entonces, claro, cuando tú tienes una historia de suicidio, que al final el suicidio es una negación de mí mismo, es el alcoholismo, es una manera progresiva de anularme a mí mismo y a mí misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que va de generación en generación y se va suavizando porque se va haciendo un trabajo, ¿no? A veces pensamos, no, es que una persona que es alcohólica, bueno, está reparando de alguna manera, porque todas las experiencias estamos reparando, ¿no? Y a veces no sabemos si es la experiencia que tiene que vivir esta persona y no tiene que trascender ese alcoholismo, no lo sabemos, ¿no? Al final tenemos que respetar el espacio de cada persona. Pero sí es cierto que al final cada circunstancia que pasa en mi vida, si yo miro atrás, digo, claro, es que esto, porque él empieza a beber por la ansiedad y la depresión, es decir, él tiene una carga familiar que está ahí con todas esas memorias y que esto se ve mucho en actores y actrices, ¿no? Se dice desde la bioneuromoción y la biodescodificación que los actores y las actrices tienen un montón de fantasmas encima, por eso tienen esa capacidad de interpretar diferentes personajes, ¿no? Porque tienen seres, ¿no? Que les acompañan y es como necesitan interpretar diferentes papeles para dar salida a toda esa carga energética, ¿no? Bueno, yo he podido comprobar que efectivamente es así, ¿no? Tú empiezas a investigar la vida de un actor y hay muertes inesperadas o dolores en la familia que se ha vivido de manera muy intensa por alguien que ha muerto, ¿no? Y esto tiene que ver con los duelos, ¿no? Al final, y yo ya me he encontrado personas que han entrado en procesos de adicción precisamente porque su abuela se ha muerto, con una persona que tenía una conexión muy especial y como no soy capaz de vivir ese duelo, no puedo trascender ese duelo, ese dolor que siento, porque al final el duelo es trascender ese dolor, ¿no? Ese apego, ese vínculo, ese no voy a poder volver a tocar a esa persona, no voy a volver a hablar con esa persona, aunque todos estamos conectados, aunque estemos en diferentes planos, ¿vale? Y la cuestión es que como yo no quiero entrar en ese dolor, lo que hago es me anestesio. O sea, es la salida que tengo, ¿no? Sea el alcohol, sea una medicación, sea otras alternativas, ¿no? Lo que hago es evitar el dolor, ¿no? Entonces, claro, estas personas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pretende cada situación que yo tengo en mi vida? Sanarme a mí mismo, porque claro, tú cuando tú te trabajas, te sanas tú y sanas tus memorias, tu clan y también sanas a tus hijos, ¿no? Entonces esto va pasando de generación en generación. Entonces, claro, ahí hay una carga. Pero lo que decíamos, somos espejos. Entonces no sabemos o no ha trascendido qué hay detrás, ¿no? De la historia de Jennifer López, quizá no con sus padres, pero sí quizás con sus abuelos que venían de Puerto Rico, ¿no? A veces la influencia es de 8 generaciones. Entonces, al final, tú te pones en situación que aunque él tenía una vida acomodada, ella no la tenía, ¿no? Y ella
no se ha puesto en valor y ha luchado y tiene una posición X, ¿no? Entonces ahí puede seguir mostrando, ¿no? Ese conflicto, hay un conflicto y ellos dos se vuelven a juntar para ver, ¿no? Que hay ese conflicto ahí, que claro, si no te ocupas a nivel terapéutico y profundo, pues no lo vas a resolver más allá de situación de convivencia. Es decir, todo aquello que tú intentes resolver desde el plano mental va a tener un efecto, pero si es algo profundo que realmente tú tienes que tiene que ver más allá de ti, que tiene que ver con tu identidad, esto tienes que hacer un trabajo muy profundo, individual y en pareja, pero es un trabajo profundo que tú tienes que ir de, de decir por qué me estoy autodestruyendo, ¿no? Y por qué elijo a personas que se autodestruyen, ¿no? ¿Por qué vuelvo a elegir a alguien que se autodestruye, ¿no? Porque en alguna decía, ¿no? Que Jennifer López, o sea, como que se intentaba amoldar y ajustar a la otra persona, ¿no? Y me viene mucho con esto lo del tema de Shakira y Gerard Piqué, ¿no? Que he oído, ¿no? Porque ella, bueno, ella decidió ser madre y estaba en ese proceso de ser madre y estaba en ese proceso que estaba súper enamorada de esta persona y había decidido dejar parte de ella, que es la música, para estar en esta situación. Entonces yo pienso, bueno, pero es que la infidelidad de Piqué al final fue como diciendo, bueno, ya basta de esconderte en la maternidad, tú tienes un trabajo que hacer y es dar, ¿no? Y entonces, porque al final la vida siempre busca el equilibrio, o sea, decir, vale, tú estás en la maternidad, etcétera, etcétera, pero ahora es como de alguna manera como te estás escondiendo en esta relación, pero es que esta relación ya no tiene, o sea, no tiene salida, entonces explota todo eso, porque al final explota, ¿no? Entonces, claro, si lo cogemos y lo cogemos desde, es que Piqué le ha sido infiel a Shakira y Shakira, la despechada, no sé qué, y escribe una canción, tienes que ir mucho más allá. Tienes que ir mucho, mucho más allá. Entonces, lo que sucede, sucede porque tiene que suceder. Y de hecho, ella lo ha expresado así, o sea, a mí la música me ha vuelto a salvar. ¿Pero por qué? Porque se estaba yendo hacia donde no era ella. O sea, sí, el periodo de madre es súper importante para criar a tus hijos y acompañar a tus hijos, pero llega un momento cuando ya a partir de los 7 años, 7 14 años, en que la madre ya no tiene la función que tiene, ¿no? Y entonces ocurre esto y entonces ella, ¿qué hace? Sigue con su función de madre, pero desde otro lugar y se ocupa de lo que ella es talentosa, que es la música, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tendemos a decir los buenos y los malos, ¿no? ¿Quién ha dejado a quién? ¿No? O sea, ¿quién ha dejado a quién? ¿Quién ha sido infiel? ¿Cuál ha sido la causa? Entramos en el cotilleo, en el morbo, cuando lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué ha pasado esto? Cuando tú ves que ahora la ves a ella súper esplendorosa y le ves a él súper feliz, también con un cambio, porque es que era lo que tenía que pasar. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre todo esto, ¿no? Todo esto, acoso periodismo, las canciones, no sé qué, no sé cuánto? Porque nos resistimos a lo que es. Y entonces no tratamos de entender, tratamos de buscar culpables. No, no, tenemos que entender que todo ocurre para un bien mayor. ¿No? Y además, en el caso de, y no me voy a ir del tema, pero de Shakira y Piqué, es algo muy típico entre, por ejemplo, en parejas heterosexuales, que el hombre eh, pida, entre comillas, a una mujer como mujer y la madre, y ella le pida a él ser un padre presente. O sea, la mujer mira a los niños y el padre mira a la mujer. O sea, ¿me entiendes? Él le pide a ella como pareja y ella le pide a él como padre, ¿no? Entonces, ahí es algo súper común, que es lo que está en el fondo de muchísimas y muchísimas parejas. Sí, sí. Ahí es donde está el tema. Y eso pasa mucho. A mí cuando la gente de Es repente que es dice, así. vamos a ser padres, no sé qué tal, qué ilusión, no sé qué tal, es como cuando ¡Ah! alguien de repente no está en terapia y tiene pareja y deja de venir a terapia, ¿no? Y tú dices,
Si es que ahora es cuando más tendrías que venir. Y cuando tú tienes hijos, es más, porque aunque sea una ilusión compartida, es un nuevo contexto. Os situáis desde roles diferentes, porque tenéis que mantener el rol individual, el rol de pareja, el rol de padre y madre. Cada uno tenéis una educación distinta, tenéis que consensuar, ahí es donde está construir el proyecto, consensuar esa educación, porque ahí lo que va a aflorar es las diferencias que tenéis en la manera de estar, de educar, de estar presentes, etcétera, etcétera. Y claro, entonces, claro, ahí hay muchos roles que se mezclan en ese momento, ¿no? Y aparte que puede que no duermas, ¿no? Etcétera, No, etcétera, es ¿no? que es así, es la vida, es la vida. Claro, entonces, claro, ahí hay como algo muy importante que se ha perdido, ¿no? Y es el hecho de que cuando una madre tiene a sus bebés, solamente tiene que estar para sus bebés, porque es fundamental el desarrollo emocional, psicológico, y el padre lo que tiene que hacer es sostener a la madre para que la madre pueda sostener a sus bebés. Eso es fundamental. Y fíjate, en la sociedad que hacemos, eso se pierde 4 meses y ya está, ¿no? Y entonces, claro, ahí es muy importante. Entonces, claro, ahí el rol de pareja durante un tiempo, pues porque lo principal es la supervivencia de esos bebés. Entonces, también tenemos que entender esa parte inconsciente y biológica de cómo funciona, ¿no? Y entender que forma parte de un proceso en el que si esta madre se siente acompañada, siente que al hombre, el hombre, la pareja con la que está, porque puede ser no heterosexual, puede ser una pareja homosexual, ¿vale? Siente que la otra persona está ahí, en este momento tan vital para esta persona, está ahí, luego va a volver a reencontrarse desde otro rol cuando el rol cambia. Pero claro, también es cierto que hay una tendencia de validación de la mujer a través de ser madre, que donde está el ser yo como mujer, el ser yo como persona, de manera individual también. Y claro, ahí la sociedad, como te valida en relación a ser madre, tú lo que quieres es sostener ese rol de madre durante más tiempo. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Shakira? ¿Qué ha dicho Shakira? Ha dicho el universo, perdona, tú ya tienes que volver a cantar, o sea, y te vamos a poner a la situación para que salgas de esa madriguera en la que estás. Es que es así. Y así ha sido, ha cogido y ha sido, le ha revuelto tanto que le ha movido y mira lo que está haciendo, ¿no? O sea, más Claro, allá. y ella, como otras muchas mujeres, seguro que en su relación podría incluso a reprocharle a él: "Yo he dejado mi carrera por ti, yo he dejado mi carrera por ti". Y ese es el as que tienen muchas mujeres, y esto es así. Pero eso es inconsciente, quiero decir, Claro, eso es no asumir tu responsabilidad. Tú has claro. decidido porque has tomado una decisión porque pensabas que esa era la opción que tú considerabas mejor para este contexto, en este momento y en este lugar. O sea, cuando tú haces responsable a otra persona, es que no estás siendo protagonista de tu vida, no estás siendo responsable de tu vida y de tus decisiones. Así cuando él zapatea aquí dice, yo lo hice conscientemente, yo renuncié, él también ha renunciado a cosas porque lógicamente quiere ser un padre presente, y yo ahí lo que ellos muestran, yo sí les veo, ¿no? Que tienen ese concepto de familia, de estructura. Ella ha seguido haciendo sus cosas desde otro lugar, pero es lo que ellos han decidido, lo que desde la conciencia han tomado decisiones de manera, han ido construyendo, ¿no? O sea, no es lo que, no, es que la vida te pone una situación y esa situación la tienes que pensar, no tienes que decir, esto lo estoy decidiendo yo porque es lo que esperan de mí, es lo que no, entonces ahí hay que haber diálogo, y tiene que haber un trabajo interno. Entonces, cuando yo no hago ese trabajo interno, yo no hago esa evaluación interna de lo que me supone esta situación y no lo hablo con esta persona y no lo trabajo y no me trabajo yo a mí misma, pues claro, esto va a explotar por alguna parte, va a salir por alguna parte, ¿no? Entonces, pero al final el camino es el que es, ¿no? Entonces, bueno, Volviendo al tema de Ben y de J. Lo, eh, hay un papel importante, ¿no? A ver, de los medios de comunicación, del acoso y todo eso, pero él admite sentirse herido, ¿no? Por la opinión pública, por los medios. Él dice, la gente escribía cosas crueles, horribles y odiosas sobre mí, y que eso que le llegó a afectar mogollón. Pero la gente puede pensar, si este chico es famoso también, ¿no? Si se mueve en ese mundo, eso no quiere decir que lo lleve bien, ¿no? Pero que no es que Jennifer López está casado con un albañil,
con todo el respeto a todos los albañiles, ¿me entiendes? O sea, Bueno, ¿cómo ves esa relación? sacas o con bailarines también, que dentro Sí, de también, sí, 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 dentro sí. de decir, o sea, con trabajadores suyos, por decir de alguna Sí, manera. sí, 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 pero me refiero al pongo el foco en Ben, ¿no? En cómo esta imposibilidad de llevar a cabo una vida pública. Claro, pero ahí está su resistencia, ¿no? Y que quizás tenga que ver con esto que hablábamos de su padre, ¿no? Del odio a los famosos, a la gente con poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay un conflicto interno. Hay un conflicto interno entre ser alguien público, ser alguien poderoso, ser alguien que tenga influencia, ¿no? Y esa parte, ¿no? Entonces ahí es donde está el conflicto. Entonces, claro, cuando alguien encima se pone en el foco del huracán, por decirlo de alguna manera, en el foco mediático, entonces de repente aflora todo eso, ¿no? Entonces, si ahí yo no me paro y hago el trabajo y voy a terapia y voy a la raíz de por qué yo me siento ante esta circunstancia de esta manera, lo que intento es ahogar ese dolor y no sentir esto. Entonces ahí es donde va las adicciones, ¿vale? Es así. Entonces, pero claro, la vida te ha puesto ahí porque tienes que trascender, porque es que primero tenemos un ideal de lo que es ser famoso, ¿no? Vemos eso, la parte de la luz, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Es dar luz a la sombra, es decir, nada es maravilloso, ¿no? Yo ahora cuando veo los photocalls, si es que son instrumentos, o sea, hay alguien que Uh, posa aquí, posa no sé qué, ahora vete allí, vete no sé qué tal, o sea, son como Oye, maniquí. qué pasada en los photocalls, cómo se ven esos maniquís, pero alguna que otra vez, puntualmente, se ve a gente con presencia. Se nota, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, hay gente que está ahí, ya está, y punto, y ya está. Pero sí hay mucha gente que es como Maniquí. el personaje, ¿no? El Sí. personaje tal, porque tengo que hacer esto, porque me obliga la productora, porque me obliga no sé qué y Ujú. tal, pero realmente, o sea, me siento súper mal haciendo esto. Porque claro, pues que hay gente que es súper extrovertida, que me saquen fotos, pero hay gente que se ve la obligación de hacerlo. Entonces, ahí tú, mira, yo escuché un día a Iñaki Gabilondo, Ujú. periodista que ha trabajado fundamentalmente Sí, en radio y que yo creo que tiene sí, una posición y una sí, valoración muy importante, ¿no? sí. Y él decía que quizás él podía haber tenido como mucho más éxito, mucha más repercusión, había podido ganar mucho más dinero, tener más influencia, si él, porque le invitaban a comer a diferentes situaciones, ¿no? De diferentes partidos políticos, diferentes estamentos, y él decía, dice, yo soy periodista, entonces si yo comparto vida personal con estas personas, yo no voy a ser objetivo. Entonces yo quiero Mm, ser objetivo. Entonces yo siempre he rehusado a cualquier comida, a cualquier cena, a cualquier evento, porque era su posición, porque él tenía claro lo que quería, desde dónde quería estar, y es mm, una persona súper respetada, ¿no? súper. ¿Por qué? Porque él se ha querido mantener dentro de Ujú, esa objetividad y dice, sí, probablemente me he perdido cosas, probablemente, pero bueno, este es el camino que yo he elegido, ¿no? Entonces, ahí la importancia muchas veces de escucharse y no dejarse llevar por lo que tengo que hacer, lo que... hay actores y actrices que no tienen ujú, redes sociales, ¿no? Y dicen, no, no, es que esto no es para mí. O sea, yo no entiendo y no comprendo que yo tenga que estar subiendo stories o que tenga que estar, seguir subiendo publicaciones de Instagram. No, a mí que me valoren por el trabajo que yo hago en mis películas. Claro, luego está, claro, es que si tú quieres que te llegue Francis Ford Coppola para hacer una película, pues tienes que estar ahí y ya hemos oído casos, ¿no? De gente que de repente le ven en las redes y dice, oye, mira, ¿te interesaría hacer esto? ¿Te interesaría hacer lo otro? No, está bien. Y cada uno elige, pero tiene que ser coherente con lo que elige, pero para eso te tienes que conocer. Entonces, claro, cuando yo de repente quiero ser actor, quiero ser famoso, pero tengo en contraposición una creencia que decir, está mal ser famoso, tener dinero y ser poderoso, pues ahí tengo que trabajar. Y quizás lo tenga que trabajar toda la vida, pero eso me ayudará a poder sostenerlo o tomar decisiones de vivir desde otro lugar. Pero claro, si no soy consciente de ello, pues me supera, ¿no? Me supera ujú, y la vida me está diciendo, ¿no? Constantemente, ¿no? O sea, es como que tienes esto aquí, ¿no? Y él, pues eso, se enfada mucho, pero ese enfado tiene que ver con su propia incapacidad de poder gestionarlo. ujú. Volviendo a la ansiedad y a la depresión de Ben Affleck, él dijo: "Siempre me describen como seguro o arrogante,
y eso no se parece nada a lo que siento por dentro. Me siento plagado de inseguridad. Desde joven, comentan, el actor ha sufrido depresión, ansiedad, y él dice, me deprimo, tomo antidepresivos, me han ayudado mucho, los tomo desde los 26 años y he probado varios tipos. He experimentado depresión y ansiedad. Los problemas psicológicos no se entienden tan bien como la adicción. La salud mental es más confusa y esquiva. Cuando él dice que quizás tenía que haberse tratado los problemas de ansiedad y todo eso que le llevaron a beber, em, ¿qué lectura, qué aprendizaje está haciendo él de todo esto? ¿Cómo ves su trayectoria en ese sentido? Hombre, yo creo que por eso que habla de la salud mental y en su familia hay temas de suicidio, como os comentaba Ujú, antes. Está ujú. claro que la medicación es otra manera, es una manera de desconectarme de este dolor que tengo, de esto que estoy sufriendo. Lo que tenemos que es entender y comprender desde dónde nace este dolor y trascender este dolor, vivir este dolor, trabajar a nivel corporal porque a nivel mental tiene un efecto y está bien, yo puedo entender y comprender por mi historia y tal, pero yo sigo teniendo este dolor. Entonces, es decir, yo puedo entender y puedo suavizar y puedo tener herramientas mentales, comunicativas para poder gestionar esto hasta un cierto nivel. ¿Vale? Pero este dolor está en mi cuerpo y lo que tengo que hacer es trascender este cuerpo, este sistema energético. Entonces, si yo no trabajo mi sistema energético, si yo no trabajo esta información que hay en el cuerpo, en mi sistema energético, no lo voy a solucionar nunca. O sea, es decir, esto es como un vaso. Yo tengo un vaso y lo tengo, mi cuerpo es ese vaso. En esta relación, esta ansiedad o depresión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo este vaso y entonces este vaso, vamos a poner de depresión, tengo este vaso de depresión, entonces tengo que ir vaciando toda la información, pero no la información mental, la información energética que hay en mi cuerpo, lo tengo que ir vaciando, 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 vaciando para que yo de esa manera, al ir vaciando todos esos condicionamientos, todos esos programas, todas esas memorias, todos esos karmas, yo pueda sostener la realidad que me... Porque claro, este vaso de presión me está atrayendo situaciones. Entonces, si yo lo voy vaciando, me va a traer menos situaciones para que yo lo resuelva o de menor intensidad. Pero claro, si yo solamente hago el trabajo mental, desde el trabajo mental de entendimiento no, no, o sea, llega hasta un cierto nivel. Entonces la vida me pide que lo que tengo que hacer es un trabajo corporal de respirar ese dolor, o sea, e ir a una terapia no psicológica. La psicológica para mí, o desde yo lo entiendo, como yo también lo he vivido, es el primer paso para al final llegar al cuerpo y llegar al sentido de la vida, llegar a la espiritualidad, porque al final es a donde nos lleva, ¿no? A encontrar el sentido, ¿no? Porque es como estoy diciendo, si yo vengo de una familia que odia la fama, ¿por qué la vida me pone en el éxito y en la fama? ¿No? ¿Cuál es el sentido, ¿no? ¿Para qué la vida hace esto? ¿No? Y en vez de negarlo, resistirte, luchar contra ello, es como decir, ¿qué sentido tiene? ¿No? Porque ese es el sentido, porque al final el camino final es la espiritualidad, es el sentido, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entonces, porque claro, yo tengo que romper esa identidad, porque todos, la vida, ese ego que hemos construido, ese personaje, eso que me han dicho, porque es que esto es lo que está bien y eso es lo que está mal. Es que no hay nada que esté bien ni nada que está mal. Entonces, claro, cuando tú entras en el cuerpo y decir, es que pensar de esta manera me está destruyendo y tengo que beber alcohol para poder sostenerme, entonces es que esta identidad es errónea. Esta identidad es errónea, ¿no? Podemos pasar que nos estamos quizá centrando en Ben Affleck, pero claro, si tú pones a Jennifer López, que está enamorada del amor o el ideal, porque quizás la referencia de sus padres, ese idealismo, a lo mejor lo tiene idealizado, ¿vale? Y tiene una pareja y luego otra, o sea, ha tenido un montón de parejas, se ha casado 4 veces y dices, bueno, ¿desde dónde estás construyendo? ¿No? Entonces, ¿desde dónde, desde qué ideal estás construyendo? ¿Qué modelos de Quizás, referencias perdona, tienes? quizás Jennifer López lo que quiere es seguir ese ideal de sus padres. O sea, me empeño en que esto, pero ve que no funciona y por eso va otra pareja, luego otra, no sé, Mira, me viene ahora, no ¿no? sé. De quizás es que no sea de estar sola, ¿no? El otro día había una noticia que es el tiempo que Isabel Presley ha estado más tiempo sin pareja. Una persona de 70 y no sé cuántos años tiene. O sea,
o sea, estaba 9 meses, el mayor tiempo que había estado desde que se separó de Julio Iglesias y entró a la siguiente pareja. Y es ahora que rompió Con con Mario Vargas Vargas Llosa, Llosa. hace 2 años, ¿vale? Que está sola. O sea, tiene 70 y pico años y este es el mayor tiempo que ha estado sola. Entonces, claro, quizás a lo mejor, ¿no? Es decir, yo no sé estar sola y entonces de repente aparece alguien, me atrae y me aferro. Esta persona, ¿no? Una persona se aferra al alcohol y esta persona se aferra a la relación. Es decir, al Mm. final, aunque lo que el espejo nos muestra no siempre es literal, ¿vale? No siempre es literal. Entonces, decir, ¿dónde está mi adicción? ¿Dónde está mi apego? ¿Qué es el dolor? Porque a lo mejor es el dolor de la soledad, ¿no? A lo mejor, claro, cuando tú llegas arriba, ¿no? Y te ves rodeada de tanta gente y tanta gente que quiere de ti, que te pide, que te exige, que sigues por un camino, a lo mejor te sientes sola, ¿no? Y en vez de entrar en ese espacio de soledad y de estar con, pues claro, siempre a lo mejor es eso, es que quiero estar rodeada de mogollón de gente porque hay un vacío dentro de mí que no lo soporto. Entonces necesito estar constantemente. Y de hecho me viene ahora la imagen de cómo celebró su cumpleaños, ¿no? Ahí en plan Bridgerton, con un montón de gente y tal. Es que quizás es eso, ¿no? Quizás hay una soledad ahí que también eso se puede ver reflejado en Ben Affleck. Quizás hay una soledad ahí que no estoy viendo y eso es lo que tengo, ¿no? Es decir, es que estoy contigo y me siento sola y me siento sola, ¿no? Y entrar desde ahí, desde ese vacío, porque al final la única manera que tenemos que saber realmente de lo que pasa es solamente lo saben ellos dos, pero ni siquiera lo saben a nivel consciente, porque si no hubieran resuelto, ¿vale? Sino que realmente está sin resolver porque hay algo que ellos no quisieron entrar, no quisieron ver, porque para mí la pareja es tu gurú. O sea, la pareja es el gurú porque te muestra lo que no quieres ver de ti. Entonces, cuando la gente dice, no, yo quiero tener pareja para ser feliz, y yo, perdona, o sea, la pareja es esa persona que tú has elegido para mirarte en el espejo y ver toda tu sombra. Otra cosa es que no quieras verlo y entonces quieras cambiar a la otra persona, que eso es lo que pasa comúnmente. Y para ir un poco resumiendo, ¿qué es lo que Ben Affleck, cuál es la sombra de Ben Affleck que le ha querido mostrar, por entendernos así, Jennifer, o a la inversa? ¿Qué es lo que ellos han tenido que vivir o han tenido que ver en esta relación? Pues mira, yo creo que esa frase, ¿no? Que decía el entorno de ellos, decía que estaban enamorados del amor. Y yo creo que es un reflejo un poco de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De ese ideal, de la ilusión, pero es que, y ellos lo han vivido, porque han vivido dolor, han tenido que trascender muchas cosas, pero al final es la idea de que pensamos, ¿no? Que cuando lo tenemos todo, ¿no? Y ellos pueden ser el reflejo de tienen dinero, tienen fama, tienen no sé qué, no sé cuánto, que ya está todo solucionado, ya hemos llegado a la cima y ya está. No, porque después de esa cima hay otra cima y después de subir a una cima bajas y te metes en el pozo y después del pozo vuelves a otra cima para todas las personas, ¿no? Entonces, quizás esa búsqueda, ¿no? De encontrar esa estabilidad, de encontrar la pareja ideal, de encontrar, ¿no? De esa ilusión, ¿no? De ya está, ¿no? Ya lo he conseguido, ¿no? Y no, o sea, la vida es un continuo. Entonces, Ujú. quizás eso ¿no? De ese ideal, ¿no? De nos fijamos en esa atracción, esas ganas de querer sentirnos plenos de felicidad, de amor y de dicha, pero es que esa dicha no solamente viene a través de lo bueno, por decirlo de la manera, sino muchas veces a veces de soltar ese dolor y ahí sentimos dicha, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte infantil que cada uno y cada uno de nosotros tenemos de pensar que si tengo esto, mi vida va a estar bien, que si tengo esto, voy a ser feliz. Y yo creo que al final en esa búsqueda, no ese ideal, chocamos con la realidad y te dices, es que esto no es así, te estás equivocando, no es así. O sea, no hay nada exterior con lo que realmente te vaya a hacer feliz.
te va a hacer feliz y vas a estar dichoso cuando sueltes todo, toda la basura, toda la mierda que te impide ver la realidad tal y como es. Cuando tú ves la realidad sin juicios, cuando tú ves que nada está bien ni nada está mal, cuando te sientes libre, ahí es cuando puedes ser feliz. Pero no es algo exterior, simplemente es algo interior que tú tienes que hacer. Entonces esa búsqueda exterior de la pareja, de la fama, del dinero, del éxito, no te va a llevar a un pozo mucho más grande. De hecho, va muy en sintonía con unas declaraciones de Jennifer López, ¿eh? Después del divorcio, ella dice: "Esto no es como yo pensaba que resultaría. Entonces cambié el chip y pensé, no, esto es exactamente donde necesitaba estar, para llevarme a donde quiero ir. Esto es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento haber tardado tanto, siento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debía haberlo aprendido hace 2 o 3 veces. Entiendo, tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un mazo. Me tiraste la casa encima. No vuelvas a hacerlo". Bueno, es un poco americano, ¿eh? Sí, Pero sí. no, No, estas declaraciones que no sé si las ha hecho, pero están recogidas en prensa. está Entonces, bien. ¿qué aprendizaje ha sacado cada uno de ellos? ¿Han aprendido algo? Bueno, no sabremos, eso nos lo dirá el tiempo. Lo que creemos desde Tenemos, fuera. no tenemos bola de cristal, ¿no? En ese sentido, porque aquí intentamos dar luz a la sombra sin tener razón de nada, sino pura suposición. Lo que sí nos sirve es para interpretar, para ver y para entender y comprender. Entonces, cuando le dice a Dios no lo vuelvas a hacer, bueno, si nosotros hacemos el cambio, no nos lo va a poner. Y si nos lo pone como prueba porque todavía ese vaso tendrá algo de sustancia ahí y no estará vacío completamente, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, la vida nos pone circunstancias para decir, por aquí no es. O sea, esta manera de mirar, esta manera de estar es errónea. Entonces, estás buscando fuera, estás buscando en relaciones de pareja, estás buscando en el alcohol, estás buscando que no es algo que tú tienes que añadir a tu vida para sentirte mejor, no es algo que tienes que quitar y lo que tienes que quitar son esos condicionamientos, son esos programas, son esos miedos que están ahí, que tienes que verlos, y tienes que respirarlos y hay que entrar en el dolor para poder. Entonces, como no queremos entrar en ese dolor, lo que queremos es estar felices, vivir bien, lo que hacemos es sufrir. ¿Por qué sufrimos? Porque, claro, porque cuando tú consigues algo y resulta que no obtienes, ¿no? Como decía ella, es que esto no es lo que yo esperaba, porque claro, porque desde la mente tú crees que eso te va a dar lo que tú crees que te va a dar, pero es que no es así. Es Sí, la erróneo. vida no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para aprender. Sí, lo que necesitas, pero es que la cuestión es lo que necesitas ver, pero es darte cuenta de que nada exterior te va a hacer feliz. Nada. Entonces la vida te pone esas circunstancias para que te des cuenta de que ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, que no se trata de eso. Entonces, claro, cuando tú ves a gente famosa que supuestamente lo tiene todo y de repente te dicen, no, no, pero la clave no está en el dinero. Y claro, tú desde esta posición en la que no tienes todo ese dinero, dices, claro, eso es fácil porque no tienes dinero, porque tú tienes todo el dinero. Ya, pero es que esas personas que han llegado y han pensado que supuestamente están en el sumum, que están en el top y se dan cuenta de que no es por ahí, la caída es tan bestia como donde están. Y a mí me viene Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey. Por ejemplo, podemos ver un caso de Kenny Reeves, ¿no? Que se le ve a una Mm, persona pues, que viaja en el metro, que tiene un apartamento, que regala un montón de dinero a la gente que él considera, que es súper altruista, pero claro, él también tiene una historia de padres con conflictos, se le murió una hermana, creo, y luego una pareja con la que estaba embarazada y también se murió. O sea, la vida le ha dado, o sea, la vida le ha puesto en su lugar. También Joaquin Phoenix, no, River Phoenix se murió, que era amigo suyo cuando él era muy joven de una sobredosis. Entonces, sí, claro, tú puedes aprender de esas experiencias o puedes querer evadirte de ellas. Entonces, si ujú. la vida te pone experiencias para darte cuenta y decir, por aquí no es las drogas, no es la fama, no es la otra persona, no es el dinero, no es no sé qué tal, es tu paz interior.
Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar en encontrar nuestra paz interior, que nuestra paz interior no nos la da nada de fuera. Y nosotros podemos estar, y dicen, no, es que claro, para tener paz interior no tiene que haber ruido. No, porque esa es otra condición del exterior. Para haber paz interior simplemente tengo que conectar con mi calma, mi paz interior, con mi verdad, con la mía, no con la de nadie más, con mi verdad. Entonces, claro, cuando yo estoy buscando fuera, pues entonces me pierdo. Y como me pierdo y como no entiendo y comprendo, pues voy a adicciones, que puede ser el trabajo, que puede ser el deporte, que puede ser el alcohol, que puede ser la medicina, que puede ser un gurú, que puede ser el propio desarrollo y crecimiento personal, o sea, que no está afuera, que está dentro. Y la belleza está en el interior. Es que es así, la belleza, la felicidad y la dicha está en el interior. Y claro, no la ves ¿por qué? Porque está llena de basura, de condicionamientos, de programas, de miradas erróneas, de velos, ¿no? El famoso maya, ¿no? Caer el maya. Y eso es. Entonces, al final, todo nos acaba llevando al mismo lugar. Seas famoso o no seas famoso, pero es un reflejo, ¿no? Que nos enseña de deja de buscar fuera. Y cuando tienes, bueno, lo hemos trabajado mucho, contigo, hemos hecho meditación y muchas cosas, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, he sentido es que todo está dentro, pero es verdad que hasta que lo vives, no lo sabes. No, y es que a veces tienes que experimentarlo, o sea, tú lo sabes, ¿no? Lo entiendes, lo comprendes y vas por la vida, que esto pasa mucho, ¿no? Que Sí, te metes con sí, gente que te da un discurso, y esto lo hemos visto el hace ego poco espiritual. aquí, ¿no? Es decir, que da un discurso y luego en su vida, en su acción, es totalmente distinto, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Porque no se trata del discurso, ¿no? Yo cuando alguien me dice, es que quiero trabajarme, no sé qué y tal, y bueno, pues yo le ofrezco mis servicios, pero le digo, pero tú tienes que tener resonancia. Eso sí, cuando tú decidas trabajar con alguien, que esta persona se haya trabajado, que sepa que es un Total, proceso, que no trabaje total, desde la mente, que no trabaje desde total, lo que sabe, sino total, lo que ha vivido, lo que ha sentido, lo que ha traspasado, lo que ha experimentado, porque lo que te va a dar esa persona es la vibración en la que la persona esté, en su experiencia, totalmente. pero no su experiencia que te lo traslada a ti, sino porque No, sabe acompañarte, porque esta lo persona ha ha vivido. estado en, quizás no con el mismo matiz, pero ha estado en un proceso, ha vivido en un proceso. Entonces, porque desde la mente tú no puedes acompañar desde la mente, puedes acompañar hasta cierto nivel, pero tú acompañas desde el corazón, tú acompañas desde la presencia y eso sabes estar si has bajado al cuerpo, si has Total, trascendido, si has experimentado eso. total. Si no, no. Entonces, cuando se ve muy bien, ¿no? Cuando tú a alguien le estás escuchando Oh, desde el discurso y dices, aquí no hay presencia, pero para nada. O sea, esta para persona nada. está todo el rato en la mente. Y está bien, es su proceso, porque somos mentales, entonces podemos entrar ahí, ¿no? O gente que es muy emocional, pero claro, Mm, ¿no? O sea, puede ser muy emocional, pero estoy muy emocional, pero estoy desde la emoción. No, no, no. La cuestión es el corazón, la cuestión es el equilibrio, en haber asentado toda esa información, todo ese dolor y haber un equilibrio, ¿no? Y todos estamos en ese proceso, todos estamos claro. caminando en ello, o sea, es que eh, Y nos van a pasar cosas que tampoco somos unos iluminados. no, no, pero es que eso precisamente, yo creo que dentro de la espiritualidad hay ese error de decir, no, porque yo me Mm. trabajo, llevo 20 años trabajándome y no sé qué, ¿y qué? Y vas a tener hasta que respires y cuando Bueno, el último te van a respiro, pasar cosas, vayas, perdona. y No cuando eres intocable. eso es cuando vayas al otro lado te van a seguir pasando cosas. Igual, A ver, o sea, es que cuando la frase esta que dice que descanse en paz, digo, hombre, si se ha ido consciente, lo que habrá después será conciencia, pero si no se ha ido consciente, no va a haber conciencia al otro lado. O sea, esto es un continuo. O sea, simplemente vamos cambiando de forma. Entonces, entender que la vida es un proceso. La vida es un proceso que no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo acaba, porque no sabemos cuándo empieza. ¿No? O sea, no sabemos realmente. O sea, tú te han dado una fecha de cuando tú has nacido, pero tú fuiste concebido y esas células fueron, ¿no? ¿Dónde empieza? No sé, antes el huevo, la gallina, ¿dónde empieza? ¿No? Entonces no tenemos ni idea. Entonces, de esa premisa, ¿no? De que realmente no tenemos ni idea, entrar en esa vulnerabilidad de que realmente somos ignorantes, lo único que nos queda es por entrar al sentir y ver qué hay ahí, qué memorias, qué miedos, qué sombra hay ahí y exponernos a ellos, a mirarnos en el espejo. Eso es lo único que nos queda, porque ahí eso es lo único que es verdad y es verdad para ti.
¿vale? Porque alguien te puede dar un discurso, te puede decir, pero lo que es verdad para ti es algo que tú tienes que sentir en el cuerpo, que tú tienes y dices, y hacer clic ahí. Esa es la única manera. O sea, podemos ver mil vídeos, podemos escuchar mil podcasts, vaya, si a alguien algo de lo que ha escuchado aquí le ha resonado, en vez de coger e intelectualizarlo e interpretarlo o acomodarlo, tiene la oportunidad de decir, voy a entrar aquí. Y si yo no tengo herramientas para entrar ahí, vete a terapia, vete a alguien que te acompañe a través del cuerpo, que te acompañe desde ahí, que te acompañe a través del cuerpo, a través de la energía, que te ayude a vaciar ese vaso, porque es el único camino, vaciar ese vaso. Que tenemos un montón de vasos, pero la vida nos va diciendo, ahora toca este, ahora toca el otro. Entonces, ¿no? Entonces, vaciar ese vaso. Entonces, esa es la oportunidad, ¿no? Y repetimos y repetimos y repetimos porque tenemos que vaciar ese vaso y a veces porque es el karma que hemos venido a vivir de decir, tienes que vivir un tema de pareja y te tienes que casar tantas veces y tienes que repetir tantas veces porque aquí tienes que trascender esto para vaciar el vaso. Y bueno, pues ya está, ¿no? Si no quiero ver, pues seguirá repitiéndose con la misma intensidad. Si lo vas viendo, pues habrá menos intensidad, más conciencia, más entendimiento y será más fácil. Pero es que es así de simple y al mismo tiempo complejo porque nos resistimos, ¿no? Nos resistimos. Así que, bueno, pues nada, aquí lo dejamos hoy. Muchas gracias, soy Ana. A ti. Por toda esta información que, ¿no? Pues es tirar del hilo para ir desgranando y lo guay, ¿no? De ir viendo diferentes aspectos y diferentes ejemplos, ¿no? Porque es como nace en el presente y lo que Ujú. surge, surge y es perfecto así como se da. Y nada, gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado. Y si tenéis sugerencias de algún tema que queráis que hablamos, pues nosotras encantadas de ponerlo aquí encima de la mesa. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Soy Ana Gracias a ti. y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Agur. Ahora, ahora.